en cuerpo y en cuello, y la patología cervical está más vinculada al tracto genital inferior, y lo vieron con la doctora Sicre. Nosotros vamos a ver la parte alta hoy del útero, el cuerpo uterino, y obviamente la patología del endometrio, que lo tapiza, y del miometrio. Pero como en ningún órgano de la economía, nos podemos olvidar de que puede estar mal formado, o sea, puede haber anomalías del desarrollo. Esto no es una patología adquirida a lo largo de la vida, sino que es una patología congénita, que puede ser fallas en la formación del conducto mülleriano, fallas en la fusión del conducto mülleriano, porque hay dos conductos de Müller que se fusionan, uno a la derecha y otro a la izquierda, o falla en la pared de esa fusión, que entonces genera las malformaciones más comunes que el útero puede tener. El útero septado, el útero arcuato, el útero bicorne, el útero didelfo, también puede ser unicorne, cuando hay un solo conducto que se desarrolló, o puede ser que no haya, porque ha habido una agenesia mülleriana. Y lo más raro son los defectos wolfianos o mesonéfricos, que no vamos a mencionar precisamente por la rareza. Seguimos adelante. Entonces, estos úteros que tienen un tabique o que están septados, bueno, una cosa es que tenga un tabique en el fondo, una septación incompleta, y otra cosa es que tenga un tabique completo. Entonces, tenemos dos cavidades uterinas, y en esas dos cavidades uterinas puede haber patología en una o en otra, puede haber dos gestaciones, una gestación en una cavidad y otra gestación en otra cavidad. Por supuesto que todo esto atenta, estas anomalías atentan contra la fertilidad de la mujer. También puede haber úteros hipoplásicos que se forman, sí, no tienen ninguna deformidad, pero no alcanzan su desarrollo. Esto se puede dar cuando la madre ha sido sometida al estímulo de un estrógeno que es el dietilestilbestrol, que también está relacionado con otra patología, pero que puede generar hipoplasia uterina. Pásame la próxima, ¿no? Sí. Vale, momentito, que no puedo todo. Ahí está. Bueno, esa es una foto de un útero doble que tiene un cuello doble. Si ustedes se fijan en la foto de la macroscopía, cada cuerno uterino termina con su trompa, pero hay dos cuerpos y además hay dos cuellos. Es biscolis bicorporis. Y nosotros recibimos en el laboratorio habitualmente, por ejemplo, de estos dos cuellos, se hace, por ejemplo, citología de Papa Nicolau de los dos. Así que recibimos citología del cuello de la derecha y citología del cuello de la izquierda. ¿Sí? O si se toma una biopsia del endometrio y se toman muestras separadas, se envían por separado, del útero de la derecha y del útero de la izquierda. Bueno, seguimos adelante. Vamos a recordar cómo era normalmente, en una vista frontal y una vista lateral. Acuérdense que en el cuerpo uterino hay dos segmentos, el istmo, que es la zona intermedia entre el cuerpo y el cuello, tiene un endometrio ístmico que no es funcionante, o sea, no responde al estímulo hormonal, y después está el endometrio funcional, el resto del cuerpo uterino propiamente dicho, con el endometrio funcional. Y ese endometrio funcional, durante la edad reproductiva, descama cíclicamente con la menstruación, ¿verdad? Tiene una capa basal y una funcional. La basal obviamente no descama, porque es la que tiene que regenerar el resto de la mucosa para el ciclo siguiente, ¿verdad? Esto es un ir y venir constante de acuerdo al estímulo estrogénico y progestacional. Vamos a la próxima foto, y en la próxima foto yo quería recordar cómo es el aspecto del endometrio. Esa mucosa que tapiza el cuerpo uterino, básicamente en el ciclo tiene dos periodos, digamos, la fase proliferativa y la fase secretora. La primera, que está a la izquierda, el endometrio proliferativo, está dominado por el estímulo estrogénico, estamos en la primera fase del ciclo, el periodo en el cual en el folículo
se está generando estrógenos y el endometrio responde. Glándulas y estroma están proliferando. Las glándulas son tubulares, simples, con un epitelio que se pseudoestratifica con mitosis en el estroma, y esto va a seguir hasta el día de la ovulación, porque posovulatorio cambiamos la historia. Posovulatorio nos transformamos en un endometrio secretorio, obviamente por acción del cuerpo lúteo. Ahora ya no tenemos un folículo, se ovuló y se genera un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona. Sigue habiendo un nivel estrogénico, lógico, pero bajo, y la progesterona es el que domina esta parte. Induce cambios en las glándulas e induce cambios en el estroma. Secreción en las glándulas y cambios estromales que llegan hasta la predecidua y decidualización, digamos, del estroma endometrial. Entonces, el límite entre los dos es la ovulación. Y esto es importante porque muchas veces el endometrio se biopsia en una paciente que está buscando embarazarse, y la biopsia confirma, si encontramos características secretorias, que hubo ovulación. O sea, evidentemente hay un cuerpo lúteo, puede funcionar bien o puede funcionar mal, pero certifica que hubo ovulación, ¿verdad? Bueno, el endometrio secretorio se clasifica en 3 fases: secretorio inicial, medio, tardío. Y esto tiene que ver, para el patólogo, con un fechado o datado que a veces se le pide, sobre todo por las pacientes infértiles, se las biopsia y se le pregunta al patólogo, bueno, biopsia de endometrio, paciente con infertilidad, deseo de gestación, evaluación endometrial. Entonces, exigen o piden, si es posible, un datado teórico, a qué día corresponde lo que estamos viendo en la biopsia, para ver si condice o no con lo que tiene la paciente. ¿No? ¿Sí? No, bueno, avísame. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, el endometrio tiene mucha patología benigna y también tiene patología maligna, que después vamos a ver en un segundo momento. De esa patología benigna, muchas veces hay un sangrado uterino anormal, un sangrado intermenstrual, que tiene que ver con esas alteraciones del endometrio por el estímulo hormonal. La anovulación, un folículo persistente, en la misma fase lútea inadecuada, generan estos sangrados uterinos anormales. También otra patología es la endometriosis adenomiosis, que es la ubicación ectópica del endometrio en un lugar donde no le corresponde. Endometriosis es endometrio fuera del útero, ovario, trompas, peritoneo, ¿verdad? Ligamentos útero-ováricos, fondo de saco de Douglas, ombligo, pared pelviana, distintas localizaciones. Y adenomiosis es la endometriosis uterina interna, es el endometrio que se introduce dentro del miometrio. Luego está la hiperplasia, que es el aumento del número de células, tanto en el epitelio como el estroma, y veremos que puede ser una condición preneoplásica. Los pólipos, que son crecimientos localizados, benignos de la mucosa endometrial, y también el endometrio en la posmenopausia se atrofia, hace dilataciones quísticas, y bueno, no es un endometrio patológico en realidad, pero puede generar una falsa imagen de endometrio engrosado y puede generar una hemorragia en la posmenopausia y obligar a estudiar a la paciente y hacerle una biopsia. La próxima, no, sí. Porque básicamente el endometrio se biopsia, sí. El endometrio se biopsia y se biopsia por muchos motivos. El endometrio se biopsia para evaluar la fertilidad, el endometrio también puede tener una paciente que no puede gestar una endometritis crónica, que ha sido subclínica, no sé, y la biopsia es la que hace el diagnóstico de la entidad. Bueno, y obviamente el endometrio se biopsia también cuando hay un riesgo de que la paciente tenga una patología orgánica, obviamente un pólipo o un carcinoma endometrio.
¿no es cierto? La histología es básica. Bueno, sangrado uterino anormal. En un intento de unir la patología con la clínica, yo hice una especie de clasificación de los sangrados uterinos que las mujeres pueden tener a lo largo de la vida, desde la etapa prepuberal hasta la posmenopausia. Es una construcción personal, pero creo que les puede ayudar y tal vez la puedan encontrar mejor que lo que yo les voy a explicar en los libros de ginecología. Recuerden estos términos, que ya lo saben, porque lo han visto con sus docentes ginecólogos: oligomenorrea, ciclos mayores a 35 días, polimenorrea, menores de 21 días, hipermenorrea o menorragia, un excesivo flujo menstrual, pero el intervalo es normal, una metrorragia, el sangrado entre menstruaciones, una menometrorragia, un excesivo flujo o duración en periodos y entre periodos, y el sangrado por deprivación, que es el sangrado siguiente al retiro o deprivación de una hormona. Nunca olviden que el sangrado uterino en edad reproductiva puede estar directamente ligado a un problema gestacional, aunque ya lo hayan visto con la doctora Márquez, ¿sí? La pérdida de un embarazo, ¿verdad? Un aborto, el embarazo ectópico, genera, o una neoplasia trofoblástica gestacional genera hemorragia uterina anormal. Obviamente las causas son diversas y esto tienen que utilizar diversas herramientas diagnósticas para poder adoptar una conducta terapéutica. Vamos a ver las causas de acuerdo a las edades de la vida en una construcción personal que los puede ayudar el día que estén en el consultorio. Por supuesto que las edades de la vida van a implicar distintos procesos patológicos. Si estamos frente a una niña y estamos en la etapa prepuberal y la niña tiene un sangrado, tenemos que pensar que tiene una pubertad precoz. Si tiene un sangrado uterino, no estamos hablando de que tiene un sangrado vaginal, porque tuvo un desgarro, porque hubo violencia, no, estamos hablando de un sangrado uterino. Estamos en presencia de una pubertad precoz y hay que investigarla si es de origen hipotalámico, hipofisario o ovárico. En la adolescencia ya pasamos la pubertad, la adolescente cicla, pero ¿qué pasa? No tiene ciclos regulares, tiene ciclos irregulares, hay desórdenes transitorios en ese eje hipotálamo hipofisario y la foliculogénesis, y entonces hay ciclos anovulatorios, tiene ciclos irregulares y puede tener hemorragias uterinas disfuncionales. Obviamente también una enfermedad de transmisión sexual, una ITS puede generar un proceso inflamatorio, puede generar un sangrado, y el embarazo no deseado va a llevar a un aborto, ¿verdad? Generalmente provocado. Y puede haber retención de restos placentarios retenidos que no han sido adecuadamente evacuados o legrados, y eso genera una hemorragia. Finalmente, los trastornos de la coagulación. Si el paciente tiene una coagulopatía, además de sangrar en distintos lugares, también va a sangrar por la cavidad uterina. El sangrado uterino anormal, ya cuando estamos hablando de la tercera, cuarta década de la vida, piensen que estamos entre los 20 y los 30 y los 30 y los 40. Acá la hemorragia tiene que ver con complicaciones del embarazo, posgestación, esto que digo, retención de restos, endometritis posparto o una enfermedad del sitio de implantación trofoblástico, o sea, una patología vinculada con el embarazo. La anticoncepción, porque fuera de los periodos en que la mujer está embarazada, va a utilizar métodos anticonceptivos, y ellos, por ejemplo, los anticonceptivos orales, pueden ser causa de este sangrado. Puede haber lesiones orgánicas, un leiomioma submucoso, que es una neoplasia benigna del miometrio, pero al crecer debajo del endometrio lo comprime, lo atrofia y sangra sobre la lesión. La adenomiosis, la endometritis, los pólipos y la hiperplasia endometrial pueden originar sangrado en esta edad.
También, por supuesto, la hemorragia disfuncional con los ciclos anovulatorios o la fase lútea inadecuada. Fíjense que no pusimos hasta ahora el cáncer, porque estamos hablando de pacientes jóvenes. Por supuesto que puede haber algún caso excepcional de que una paciente menor de 40 años pueda llegar a tener un carcinoma endometrial, pero es algo excepcional. Cuando vamos a la quinta década, acá estamos en peri o premenopausia, y acá empiezan a aparecer, además de la hemorragia disfuncional y los ciclos alterados, que así como estaban alterados en la adolescencia, en la perimenopausia vuelven otra vez a alterarse, aparecen las lesiones orgánicas malignas como el carcinoma. Pero no siempre una hemorragia uterina a esta edad de la vida es por un cáncer de endometrio, también puede ser un pólipo y también puede ser hiperplasia. Y todos ellos, los tres, pueden generar lesiones polipoideas o lesiones que protruyen en la cavidad uterina, que generan en la ecografía una masa ocupante o una lesión ocupante de espacio o una imagen de endometrio engrosado. Y hasta que no hagamos la biopsia, no vamos a saber qué es lo que hay allí. Si eso es realmente un pólipo, si eso es realmente una hiperplasia polipoide, o si es un carcinoma vegetante o polipoide. Por supuesto, a medida que vamos avanzando, sexta, séptima década de la vida, ya estamos en posmenopausia, y ahí ¿qué puede pasar? La paciente puede recibir terapia hormonal de reemplazo, entonces puede ser que si esa terapia hormonal de reemplazo no se ha dado, la paciente se la ha administrado sin un adecuado control ginecológico, puede aparecer patología secundaria a esa administración que generalmente es estrogénica, la atrofia endometrial, que como dijimos genera también sangrado, y las lesiones orgánicas, dentro de las cuales la primera es el carcinoma, y todas las neoplasias malignas que pueden surgir tanto del endometrio, epitelio, estroma endometrial y también del miometrio. ¿No? Sí. La otra. Bueno, la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en el 2012, hizo una especie de mnemotecnia para acordarse de los sangrados uterinos anormales, pero no por edad, sino que los clasificó en estructurales y no estructurales, o sea, que hay una lesión anatomopatológica que lo justifica o que no hay. Y las estructurales, la sigla es PALM, P-A-L-M, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomioma y M de malignidad e hiperplasia. ¿Sí? PALM son las causas estructurales. Las siglas de las no estructurales son COEIN. ¿Y esto qué es? Coagulopatía, la C, la O, disfunción ovulatoria, la E, una alteración funcional endometrial, la I, iatrogénica, los fármacos, el DIU, los anticonceptivos, la N, no clasificada aún. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, dentro de la patología benigna está la inflamatoria, endometritis. Ahora bien, el endometrio y el miometrio son relativamente están bastante protegidos de los procesos inflamatorios. Es completamente distinto al cuello, ¿sí? El cuello está ahí abierto, su orificio cervical está en la vagina, está expuesto a todos los gérmenes que pueden colonizar, que pueden ascender en esa localización, pero bueno, el endometrio también se puede inflamar. Y esa endometritis puede ser infecciosa o no infecciosa. Si es infecciosa, puede estar vinculada con la gestación, ya sea posparto o posaborto, ¿sí? ¿Por qué? Porque posparto, posaborto puede haber retención de restos retenidos de la placenta, restos ovulares o membranas, elementos de la gestación. El cuello entonces no involuciona, no se cierra, queda abierto y favorece el ascenso de gérmenes. Y no infecciosa
generalmente estructural se refiere a que puede haber alguna obstrucción entre el cuello y el cuerpo, y entonces hay como una estenosis del orificio cervical y se retienen secreciones y material hemático dentro de la cavidad, y eso genera una respuesta inflamatoria. La presencia del DIU, por el solo hecho de estar colocado, genera una respuesta inmune inflamatoria, y los agentes infecciosos que participan en las que son infecciosas son muchísimos, pero de los más importantes están mencionados acá: Neisseria gonorrhoeae, puede producir endometritis; clamidia, micoplasma, puede haber también por virus, citomegalo o herpes, y actinomices como bacteria filamentosa, y no se olviden de la tuberculosis. Hay endometritis tuberculosa. No porque el bacilo llegue por vía hematógena, lo habitual es que la paciente tenga una tuberculosis tubaria, o sea, una salpingitis tuberculosa, y por contigüidad se extienda hacia la cavidad uterina y genere una endometritis granulomatosa, gaseosa, típica de lo que ustedes conocen de la tuberculosis. Seguimos, ¿no? Sí. Uy, espera que... Bueno, tenemos esta es una macroscopía de una piómetra. Cuando el orificio cervical está estenótico y hay exudado inflamatorio de tipo purulento dentro de la cavidad, puede ocurrir esto: una dilatación de la cavidad y ocupación de la misma por material exudativo de tipo purulento, y configurar una piómetra. Juan Carlos, estoy dando una clase teórica, no puedo hablar contigo. Un beso. Bueno, sí, más tarde te llamo yo. Juan Carlos. Bueno. Bueno, entonces vimos procesos inflamatorios. Esa es una patología benigna. Otra, este bendito endometrio disfuncional, que está expuesto al estímulo hormonal, estrógenos y progesterona. Los estrógenos, si disminuyen, obviamente lo que va a generar es atrofia o hipotrofia endometrial. Y pueden disminuir si la paciente es castrada, o hay alguna patología o una falla en los receptores al estímulo estrogénico. Y los estrógenos aumentan en los estados de hiperestrogenismo: ciclos anovulatorios, tumores de ovario funcionantes, la obesidad, y esto genera trastornos en la fase proliferativa e hiperplasia del endometrio. Yo acá les recomiendo que ustedes vayan a leer un excelente material que la doctora Nocito y la jefa de residentes de la cátedra elaboraron con respecto a hiperestrogenismo, todas sus causas y su fisiopatología. La próxima... Bueno, la progesterona puede disminuir o aumentar. Si disminuye es porque el cuerpo lúteo falló, o hay un problema en los receptores en la progesterona, entonces el endometrio será un endometrio secretor deficiente, retrasado, o mixto. Y si aumenta es cuando el cuerpo lúteo es persistente, o cuando se da terapia con progestágenos, lo que genera un gran cambio decidual en el estroma endometrial. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno piensa en la hormona, uno piensa en la hormona endógena, en lo que la paciente produce, pero no se olviden que se le administran fármacos a la paciente y que esos fármacos tienen efectos sobre el endometrio. Por eso, cuando nosotros estamos evaluando el patólogo, una biopsia endometrial, una de las cosas fundamentales que tenemos que saber para analizar qué es la alteración que estamos viendo, que eso es elemental para cualquier momento de la patología, tener los datos clínicos de la paciente, saber qué edad tiene, saber cuál fue su fecha de última menstruación, si está ciclando o no, si es posmenopáusica de hace cuánto,
si toma alguna terapia hormonal de reemplazo, si toma anticonceptivos, si tiene o sea, si hay algún tratamiento a la que la paciente esté sometida, porque eso nos va a ayudar a hacer la interpretación del estudio, ¿sí? Pues eso es para en realidad para cualquier estudio que el patólogo tenga que hacer. Sin datos clínicos no puede hacer magia, si no sería una especie de adivinación en base solamente a la imagen histológica. Y no es la imagen histológica la que hace el diagnóstico, es también la clínica la que ayuda al patólogo a la interpretación. Bueno, vamos a la próxima. Si en este tire y afloje de estrógeno-progesterona, el estrógeno gana porque hay un hiperestrogenismo relativo o absoluto, el endometrio va a empezar a crecer y se va a generar una hiperplasia endometrial. Antiguamente había mucho problema con la clasificación de la hiperplasia, se la clasificaba en 4 tipos: simple y compleja, y sin atipía y con atipía. Pero después eso rotundamente se cambió. Eso ya no sigue vigente y vamos a la próxima. Y entonces, directamente, ya no importa si es simple o compleja, lo importante es si la hiperplasia no tiene atipía o si la hiperplasia es atípica. Y a esa hiperplasia atípica, lógicamente, tiene un potencial evolutivo completamente diferente para ser potencial precursor de cáncer de endometrio. Entonces, la hiperplasia sin atipia es un crecimiento difuso del endometrio por el efecto del estrógeno prolongado. Tiene un riesgo más o menos 3 veces mayor de producir cáncer con respecto a una paciente que no tiene la patología, a diferencia de la hiperplasia atípica, que la hiperplasia atípica puede ser focal, pero después se puede extender a difusa, y es una entidad que tiene entre 35 y 45% veces de desarrollar cáncer, ¿sí? De 35 a 45% de posibilidad de desarrollar cáncer. Quiere decir que esta es verdaderamente una lesión precancerosa. La hiperplasia con atipia. Y luego el endometroide, que obviamente ya es la neoplasia maligna, ¿verdad?, del endometrio. Bueno, sigamos. Esto es una foto de una hiperplasia con atipia. La atipia, a ver, es muy particular porque es una atipia arquitectural en cuanto a que aparecen glándulas que tienen unas formas anormales con respecto a las que habitualmente ocurren, tienen papilas, pueden tener un crecimiento papilar extenso o focal, pero además de la atipía arquitectural, muchas glándulas están muy próximas entre sí, casi sin estroma interpuesto, pero lo más importante es que hay atipia citológica. Las células ya no son normales. Esas células tienen núcleos más grandes, más redondeados, ya no son ese núcleo tranquilo, chiquito, del endometrio hiperplásico sin atipía, y empieza a aparecer un nucleolo, que implica que ese núcleo está activo para la proliferación celular, y hay figuras de mitosis, si bien no son muchas, pero las tiene. Entonces, esto tiene que ocupar en una biopsia por lo menos un volumen de 1 milímetro para que un patólogo lo ponga y diga, esto es una hiperplasia atípica, neoplasia intraepitelial endometrial, esta señora tiene una lesión de riesgo. ¿Sí? Pasamos a la próxima. Bueno, si hablamos del cáncer, el cáncer de endometrio, digamos, es frecuente. Lógicamente, las estadísticas que figuran en los libros de texto son diferentes
las de la Argentina a las de los libros de texto extranjeros. ¿Por qué? Porque en muchos países del primer mundo el cáncer de cuello uterino cayó en su incidencia por toda la metodología de diagnóstico, tratamiento precoz, y entonces descubren las lesiones intraepiteliales y la paciente no llega a tener el carcinoma invasor. En la Argentina la cosa es distinta. Todavía tenemos una buena proporción de carcinoma invasor de cuello uterino. Pero tenemos, dentro de los cánceres ginecológicos, al cáncer de cuerpo uterino como uno de los más importantes. Cuarta causa de muerte por cáncer, después del de mama, del colorectal y del pulmón, o sea que es importante, epidemiológicamente hablando. Pasamos a la próxima. Bueno, los factores de riesgo. Como dijimos, no era de pacientes jóvenes, ¿sí? Generalmente las pacientes que tienen cáncer de endometrio son posmenopáusicas. Tienen un índice de masa corporal de 25 o más, o sea, son gorditas. No todas, ya vamos a ver que no todas. Generalmente con nuliparidad, anovulación, uso de estrógenos sin progestágenos. Acá volvemos a repetir obesidad, inactividad física, hipertensa, diabética o con insulinoresistencia, pacientes que toman tamoxifeno como hormonoterapia de mantenimiento para el tratamiento de un cáncer de mama, y pacientes con un síndrome genético, que es el síndrome de Lynch, que tiene inestabilidad de microsatélites y favorece el desarrollo de distintas neoplasias, sobre todo en el intestino y en el endometrio. También otros órganos, ovario, mama, también hay bastantes neoplasias que se vinculan con el síndrome de Lynch, pero ahí hay antecedentes familiares y hay que estudiar genéticamente a la paciente y su familia. Bueno, ¿qué va a producir clínicamente esta patología, el cáncer de endometrio? Y bueno, sangrado uterino intermitente, metrorragia de la posmenopausia o sangrado intermenstrual en la premenopausia. Esta masa sangra. El diagnóstico se realiza por imágenes, una ecografía, se puede hacer perfectamente una biopsia ambulatoria, una histeroscopía o un legrado uterino, y con la muestra obtenida, generalmente últimamente es por histeroscopía, se toma la lesión y se envía a anatomía patológica para que el patólogo evalúe las características de la lesión, defina el tipo histológico y defina el grado histológico, porque de eso definirá la conducta a seguir. En la macroscopía, generalmente son este tipo de lesiones polipoideas, vegetantes, que protruyen hacia la cavidad y tienen una superficie muy anfractuosa, muy irregular, focalmente exulcerada, pero a veces no son de esta manera, sino que tienen un crecimiento difuso e infiltrativo en la pared. O sea que no generan una masa vegetante o polipoide hacia la luz. La próxima, bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay, desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista de la evolución, hay dos tipos de cánceres de endometrio. El asociado a la hiperplasia, que mencionamos previamente, que se denomina tipo 1, que son mujeres en realidad más jóvenes, perimenopausias, asociado a una hiperplasia previa, y que son generalmente carcinomas endometroides. También pueden ser mucinosos o villoglandulares, y pueden tener diferente grado de diferenciación, pero generalmente tienen invasión superficial del miometrio. ¿Qué quiere decir? Que están en estadios precoces, sin embolias vasculares, con receptores de estrógeno positivo y buena evolución para la paciente. O sea, estas pacientes del tipo 1 andan bien.
El tipo 2 se da en mujeres añosas, tiene poca relación con los estrógenos, al contrario, el endometrio es atrófico, son tumores de alto grado, de mal pronóstico, con invasión miometral profunda, embolias vasculares frecuentes, receptores de estrógeno negativos y mala evolución. Aquí incluye el fenotipo seroso, el carcinoma seroso de endometrio. ¿Por qué se llama seroso? Porque emula al carcinoma seroso del ovario. Células claras, escamoso, indiferenciado, y a veces el endometrioide grado 3 también puede ser de este tipo. Las alteraciones genéticas que tiene uno y otro son diferentes. Básicamente, en el tipo 2, una mutación característica es la del P53. Pasamos a la próxima. La biología molecular vino para quedarse en esta vida y en la patología y en la medicina. Y la biología molecular permitió definir tipos moleculares de carcinoma endometrial, que de ahora en más, de acuerdo a esos tipos moleculares, es el pronóstico de la paciente y el tratamiento. Y son estos 4 los que se definieron hasta ahora, hasta el 2021. El polimutado o ultramutado, la inestabilidad microsatelital, bajo número y alto número de copias. Yo no quiero repetir lo que ya está escrito, esto está en el material de hiperestrogenismo elaborado por la cátedra, explicado perfectamente, y lo pueden encontrar en nuestra página de la cátedra, y también va a estar en el campus, ¿no? Sí, o va a estar en nuestra página. No, en nuestra página solamente, sí. Bien, bueno, sigamos. Bueno, entonces, carcinomas del endometrio. Ya mencionamos varios: carcinoma endometroide, carcinoma mucinoso, carcinoma seroso, carcinoma de células claras, carcinoma neuroendocrino, raro, tumores mixtos, carcinoma indiferenciado. Son básicamente variantes de este tumor maligno con diferente evolución. El más frecuente de todos, 85% de los casos, es el endometroide. Así que es el que vamos a ver ahora. La próxima. Este carcinoma endometroide puede tener grados de diferenciación. Grado 1, bien diferenciado. Grado 2, moderadamente diferenciado. Grado 3, pobremente diferenciado. ¿Cómo es esto? Esto reproduce, no importa cuán feas sean las células, la tipia nuclear no es lo más importante es la arquitectura, si forma glándula o tiene áreas sólidas. Por supuesto que si 95% son glándulas y menos del 5% es una porción sólida, es un grado 1, bien diferenciado. Si tiene más del 5%, pero menos del 50% de áreas sólidas, es un grado intermedio, y si es sólido, prácticamente en más del 50%, es un grado 3, alto grado o pobremente diferenciado. Ahora, ¿la tipia nuclear puede cambiar esto? Sí. Si es muy marcada, puede aumentar en 1 el grado. Entonces, si yo encuentro glándulas muy bien formadas, pero la tipia nuclear es de alto grado, puedo cambiar, digamos, o puedo aumentar el grado en un número más. Pero si no, básicamente lo que me interesa es la histoarquitectura que reproduce la neoplasia, ¿sí? Eso lo define el patólogo cuando está estudiando la pieza. ¿Qué más tiene que definir el patólogo? La próxima. Bueno, el tamaño del útero con el tumor puesto, el tamaño del tumor, porque eso da la T. ¿Se acuerdan que la clasificación de la estadificación era T-N-M? Eso da un tamaño, la T, la N los ganglios y la M las metástasis. De acuerdo a eso se estadifica, ¿verdad? Bueno, entonces el patólogo tiene que medir el tamaño del tumor, ubicarlo y medir en milímetros o en porcentaje cuánto invade el miometrio, porque eso cambia rotundamente el estadio y la conducta terapéutica.
Puede invadir también por contigüidad, cuernos, istmo, cuello uterino o anexos. Y también el patólogo deberá definir el tipo histológico, el grado nuclear, el grado de diferenciación, si hay embolias vasculares, linfáticas o sanguíneas en la pared uterina, la invasión del miometrio y el compromiso de las estructuras, y obviamente evaluar si hubo diseminación a los ganglios. En la pieza quirúrgica, en la que se va a resecar un adenocarcinoma endometrial, generalmente es un anexo histerectomía total, y se envían ganglios, ganglios centinela, del lado de la pelvis derecha y de la pelvis izquierda, o si hay algún ganglio que al cirujano le llame la atención para hacer el estudio de los mismos y descartar que no haya metástasis. Y también se suele enviar un lavado de la cavidad peritoneal para búsqueda de células neoplásicas y descartar que no haya células neoplásicas que se estén diseminando en la cavidad. Eso es más característico para el ovario, pero el cáncer de endometrio también se puede diseminar por la trompa y caer en el peritoneo. Y estos datos, todos estos datos deben constar en el informe para que el médico, cuando recibe el informe de la pieza, tenga una forma de tratar a la paciente. La próxima. Bueno, hablamos de todo lo malo, pero no hablamos de lo bueno, y lo bueno es el pólipo endometrial y la neoplasia más común del útero, que es el leiomioma, que en realidad no es del endometrio, es del miometrio, pero es la neoplasia uterina más común. El pólipo, próxima, es una lesión que puede ser céspite o pediculada, como cualquier pólipo, y puede ser de distinta naturaleza: proliferativo, senil o atrófico quístico, adenomiomatoso, quiere decir que tiene glándulas y tiene miometrio y estroma, y una mezcla de todo, tiene músculo entre medio, puede ser funcionante, y a veces puede dar una falsa imagen de pólipo, un leiomioma intraendometrial, o sea que un leiomioma crezca dentro del endometrio y genere una formación polipoide. Esto tiene bajo riesgo de malignidad, no es excepcional que un pólipo malignice, esto es una patología benigna, lo que hay que hacer es extirparlo. Extirparlo es terapéutico y diagnóstico, porque la muestra va a ser enviada a anatomía patológica para que el patólogo defina qué tipo de pólipo es, y a la vez es terapéutico porque se reseca desde la base, y la paciente ya no tiene el trastorno, no tiene la causa que le genera el sangrado anormal. Los pólipos suelen desarrollarse en mujeres que toman tamoxifeno como tratamiento para su cáncer de mama. También se desarrollan muy habitualmente en la posmenopausia. Bueno, en la foto anterior se veía un pólipo senil o atrófico quístico. Fíjense que tiene un estroma fibroso y glándulas, con un epitelio muy bajito y atrófico y formaciones quísticas. Esto es una cosa completamente benigna que no entraña ningún riesgo o prácticamente ningún riesgo de malignidad para la paciente, pero se extirpa para que no genere síntomas. Bueno, leiomioma. La neoplasia mesenquimática uterina más frecuente. Leio, prefijo, músculo, liso. Mioma, músculo, leio, liso. Oma, sufijo de benignidad. ¿Sí? Neoplasia benigna de músculo liso. Nace del miometrio. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Pueden nacer dentro de la pared uterina como lo que se denomina un leiomioma intramural, pero también puede crecer debajo de la serosa peritoneal como un leiomioma subseroso, y a veces puede crecer debajo del endometrio como un leiomioma submucoso. Las ubicaciones son múltiples. Aumentan el tamaño del útero, deforman el tamaño del útero. ¿En qué edad de la vida? En la reproductiva. Estimulan los estrógenos su crecimiento, y mientras haya estímulo estrogénico, seguirán creciendo. En la posmenopausia involucionan, se hialinizan y se calcifican.
Bueno, a veces los leiomiomas submucosos pueden intentar expulsarse, forman un pedículo porque caen por su propio peso, generando un pedículo y pueden expulsarse o intentar expulsarse a través del orificio cervical. Eso se llama mioma en parto, genera un cuadro de dolor pelviano y un cuadro de hemorragia, que a veces asusta mucho, tanto a la paciente como al médico, pero es una patología benigna que una vez extirpado el leiomioma, ya que está en parto, digamos, cesan las molestias de la paciente. En este caso, al lado derecho, la foto del lado derecho muestra un útero muy voluminoso, que tiene un solo leiomioma, muy grande, uno solo intramural, que obviamente alcanza un tamaño muy importante y ejerce compresión sobre las estructuras pelvianas de la paciente. ¿Sí? Yo una vez tuve una paciente de 31 años que concurrió a la guardia por una hemorragia. Yo le palpé el útero y el fondo uterino se lo palpaba sobre el apéndice tifoide. Entonces le puse una mano en el hombro y le dije, querida, estás embarazada. La paciente me miró, ojos desorbitados, y me dijo, soy virgen, doctora, no puedo estar embarazada. Entonces, bueno, fuimos a hacer una ecografía. Tenía un mioma, el volumen del mioma era de casi 30 centímetros, y obviamente le ocupaba prácticamente el cuerpo uterino, toda su cavidad abdominal. Fue intervenida y cesó la metrorragia. Yo fui muy mal pensada y la paciente se ofendió mucho por mi pensamiento. Bueno, ahora bien, la mayoría de las neoplasias mesenquimáticas uterinas son benignas, ¿sí? Son leiomiomas. Podrán ser más grandes, más chicos, crecer más rápido, tener más celularidad, tener más índice mitótico, pero mientras el crecimiento se mantenga un crecimiento expansivo, tiene todas las chances de una lesión benigna. Rara vez existe la contrapartida maligna, el leiomiosarcoma. Ahora, el leiomiosarcoma no es un tumor múltiple, el leiomiosarcoma es uno solo. Y esa neoplasia maligna tiene una característica. El contorno ya no es neto, es infiltrativo, no tiene un contorno neto con respecto al miometrio que lo rodea. Eso se ve en la ecografía. Y a su vez, la masa en sí, como tiene un crecimiento rápido, generalmente está necrótica parcialmente y hemorrágica, y eso es un hallazgo que alerta la heterogeneidad y la falta de límite en la imagen, hace sospechar que esa masa que tenemos en el miometrio sea un leiomiosarcoma y no un leiomioma. Obviamente luego lo confirmaremos con la pieza quirúrgica, en la cual veremos las células musculares, pero completamente atípicas. Muy bien, y no me quiero dejar de referir, la próxima, a que el endometrio tiene glándulas, pero también tiene un estroma. Y el estroma puede crecer en forma exagerada y también genera lesiones. Puede haber crecimiento del estroma endometrial en forma de nódulos, que es una patología benigna, o puede haber patología maligna del estroma endometrial, que se denominan sarcomas del estroma endometrial. También son patologías que engruesan el endometrio, que se manifiestan como una forma polipoide, y seremos los patólogos los encargados de hacer el diagnóstico de si realmente estamos en presencia de una lesión del estroma o no. El sarcoma del estroma endometrial puede ser de bajo grado o de alto grado, pero obviamente este está limitado ya al endometrio, sino que tiene un comportamiento infiltrativo que invade la pared y se disemina a través de los vasos y puede tener extensión extrauterina a los órganos pelvianos. Es poco frecuente, pero no debemos olvidar que existe. La próxima. Bueno,
El cuerpo uterino puede desarrollar también tumores mixtos, o sea, tumores en donde el epitelio y el estroma son malignos. Carcinosarcoma se llama, o adenosarcoma, cuando el estroma es maligno y el epitelio no lo es. También no se olviden de las neoplasias del trofoblasto. Y una cosa muy rara es que puede haber linfoma. Son rarísimos, pero hay tejido linfoide por todos lados. Siempre hay linfocitos. Y la mucosa endometrial tiene linfocitos y puede desarrollar un linfoma ocasionalmente. También el útero puede ser invadido por tumores vecinos. Un carcinoma de cuello uterino infiltra el cuerpo uterino, ¿sí? Un carcinoma de ovario infiltra el cuerpo uterino. O puede recibir metástasis de tumores alejados, como por ejemplo un carcinoma de mama. Un carcinoma de mama puede metastatizar en la mucosa endometrial y ser origen de un sangrado uterino anormal o de una masa ocupante. Bueno, finalmente quería decir dos cosas. Me parece que nos salteamos, pero no importa, la imagen de la endometriosis y de la adenomiosis, pero ¿qué quiero decir? Me parece que está más arriba, ahí, eso. La endometriosis, cuando está fuera del útero, es endometrio, como dijimos, ligamento útero-ovárico, ovario, trompa, fondo del saco de Douglas, ombligo, cicatriz de una cesárea, por ejemplo, o cicatrices de la pared abdominal. Es un endometrio funcional, es un endometrio sangrante, genera lo que se llama quites de chocolate, que después la doctora Nosito les va a explicar cuando les dé el teórico de patología del ovario. Pero el endometrio, aparte de estar afuera del útero, también está adentro, y es la adenomiosis. Endometrio dentro del miometrio. ¿Qué pasa con estos úteros? Se hacen gordos, aumentan su volumen, el espesor del miometrio aumenta y se hace reticulado, como una hipertrofia reactiva al endometrio que se introduce en su espesor. Eso hace que el útero se vea más grueso, más grosor la pared, aumente de volumen, y ecográficamente se pueda confundir y pueda aparecer un útero miomatoso. Muchas veces viene la histerectomía con el diagnóstico de mioma, y en realidad no tiene mioma, tiene adenomiosis con formaciones pseudonodulares, producto de esta hipertrofia reactiva del miometrio en relación a los focos de adenomiosis. Bueno, fin de la historia, entonces, y penúltima diapositiva. Cuando tenemos una masa polipoide en el endometrio, y de superficie, si la superficie es lisa, decimos, bueno, tiene un pólipo, o tiene un leiomioma submucoso. Pero si la superficie es irregular, tendremos muchas posibilidades. Puede ser un adenocarcinoma de endometrio con todas sus variantes, puede ser un tumor del estroma, puede ser un tumor mixto, y puede representar, digamos, distintos procesos patológicos que obligan a varios diagnósticos diferenciales. ¿Quién va a hacer ese diagnóstico diferencial? El patólogo que estudie la muestra. La responsabilidad de ustedes es detectar la alteración clínica, detectar la alteración imagenológica, hacer la histeroscopía y tomar la toma biópsica como corresponde, y mandar el material bien fijado, bien preservado y en adecuada cantidad para que el patólogo haga su diagnóstico. El patólogo dirimirá, hará la distinción de a qué se trata esa lesión sobrelevada. Les va a dar la respuesta con la mejor precisión posible, con la mayor precisión posible, para que ustedes después adopten la conducta que deban adoptar con la paciente. Bueno, y la última es una foto que este verano tuve, me floreció el jazmín, que está siempre embichado, nunca me da ninguna flor. Este fin de año floreció, con pandemia y todo, así que bueno, le saqué una foto y quería regalárselas en esta tarde.
No tengo más para decir. Si tienen preguntas, estoy a su disposición. Profe, yo tengo una consulta con los leiomiomas. Bueno. Usted dijo que esos van a estar presentes siempre que haya estimulación estrogénica. Sí, el estímulo estrogénico es el que los hace desarrollarse, ¿no es cierto? Por eso se desarrollan en la edad reproductiva. Claro. Esa década entre los 30 y los 40 es la época en que nacen los leiomiomas. Después van a crecer o no, de acuerdo al estímulo que reciban, y si la paciente se embaraza o no se embaraza, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Claro, o sea que, por ejemplo, nosotros en una mujer que está perimenopáusica, menopáusica, cuando evaluamos para medicar, sería con una terapia hormonal de reemplazo, también, aparte de evaluar el riesgo de cáncer de mama, se tiene que evaluar también el riesgo de la existencia de estos. Por supuesto, se tiene que evaluar fundamentalmente los riesgos de malignidad, ¿no es cierto? Riesgo de malignidad implica de mama, de endometrio, claro, obviamente, pero bueno, como los miomas, cuando los miomas son sintomáticos, la paciente te pide que le saques el útero. La paciente viene a pedirte que le saques el útero. ¿Por qué? Porque tiene sangrados anormales. Muchas veces se anemiza. Esa anemia es un sangrado que perdés hacia el exterior, perdés hierro, te anemizás, no podés recuperarlo, y entonces viene la paciente y te dice, bueno, mire, vamos a ver de qué manera se puede sacar este órgano, yo ya no quiero hijos, y estamos en una situación en la que la paciente pide la histerectomía, ¿sí? A veces se puede hacer, si la paciente quiere conservar el útero, la miomectomía. Entonces, el cirujano lo que hace es ingresar, diseca ese mioma, porque como dijimos que tiene un crecimiento expansivo, no invade, vos lo podés decolar perfectamente, ¿verdad? Con la mano, con el instrumental quirúrgico. Y envías el mioma al estudio anatomopatológico, suturás y la paciente conserva su órgano. ¿Sí? Eso sobre todo en las pacientes jóvenes, que son nulíparas, tienen leiomioma y quieren quedar embarazadas, y este podría ser un obstáculo. Entonces, se hace primero la miomectomía y después la paciente empieza el tratamiento de fertilidad para quedar embarazada. En caso de, por ejemplo, que la paciente quede embarazada, ¿hay probabilidad de que vuelvan a surgir estas lesiones? No, las que ya están van a seguir estando, digamos. Y uno espera que no sea obstáculo, si son pequeños, que no sea obstáculo para el desarrollo de la gestación. Ya si son muy voluminosos, como vimos el de esa paciente que vimos la foto, la que yo te conté de 31 años, no hubo posibilidad, era una lesión muy voluminosa. Una gesta ahí no se puede producir. Gracias, profe. No me digas que no estuve Estuviste brillante. divina, te quiero, lo digo públicamente, es mi titular, pero es de lo mejor que hay en este mundo. Sentada como una diosa durante 1 hora haciendo de che pibe. Bueno, no, sí, un regalo mañana te hago. ¿Qué querés que te compre? Bueno, zafé, chicos, porque las otras 2 clases me tocan a mí, así que voy a hacer insertante bueno, y che pibe. Escuchame, no, sí, en la otra te paso yo las diapo. No, dale. Profe, yo tengo una consulta respecto del cáncer de endometrio, al igual que el cáncer de ovario. ¿No hay forma de hacer screening en los pacientes, mi amor, no? eso iba a decir y se me tripoteó, pero viste, eso porque no quería que pasaran más minutos para no cansarla a la profe, que la tenemos ahí de che pibe, no quiero. Muy Pero bueno, nosotros para el cuello uterino tenemos el screening divino, maravilloso, tenemos el Papa Nicolau, encontramos un cuello macroscópicamente que parece sano, le hacemos el PAP, encontramos una célula anómala, ahí empieza el estudio a ver si la paciente tiene una lesión, no tiene una lesión, si la lesión es de bajo grado, si es escamosa o glandular, de bajo grado, alto grado. En el endometrio, no hay screening. Vos lo que podés hacer es, sí, cuando la paciente va al consultorio, hacer vos tu screening porque le vas a pedir una ecografía. Le vas a pedir una ecografía transabdominal durante
la edad reproductiva y le vas a pedir una ecografía intravaginal cuando ya estemos en una edad más avanzada en la que hay que descartar sí o sí si hay patología, si hay una imagen patológica. Pero vos vas a ir, si la paciente no viene con síntomas, o sea, si la paciente viene con síntomas, está sangrando, tiene una molestia, bueno, tenés que estudiarla. Pero si la paciente no tiene síntomas, le vas a pedir la ecografía. La ecografía es el estudio por imágenes que nos sirve de screening. Pero, bueno, no podés hacer, suponete, un cepillado endometrial como haces un PAP. Porque el PAP es inocuo, digamos, el PAP no es invasivo para la paciente. Vos la ponés en posición ginecológica, en la misma camilla que le haces el examen ginecológico y le tomás la muestra de PAP. Pero para hacer un cepillado endometrial, vos necesitás meter un cepillo dentro de la cavidad. Para meter el cepillo dentro de la cavidad tenés que abrir el cuello. Ya eso implica toda una invasión para la paciente y eso no es una cosa que lo puedas hacer de rutina con todas. Así que lo que te sirve es la imagen. Profe, y en cuanto a la sintomatología, al igual que en el cáncer de ovario, también se presenta ya en estadios avanzados de la enfermedad cuando la No, no paciente viene. necesariamente, no necesariamente, porque si la paciente empieza con el sangrado y consulta, a lo mejor tiene un adenocarcinoma intramucoso que ni siquiera invadió el miometrio y lo tomamos en estadio 1, neoplasia limitada al útero, sin extensión a los parametrios, sin compromiso peritoneal, sin compromiso en los ganglios, y si es una variante de las del tipo 1, o sea, endometroide con un grado 1, 2 y con una buena diferenciación y una lesión que invade menos del 50% del miometrio si es invasora, o puede no invadirlo, digamos, está perfecto, la sobrevida va a ser muy buena. Una cosa muy distinta es que tengas esas variantes de alto grado, como la del tipo 2, un seroso papilar, que no genera masa, sino que rápidamente se hace infiltrativo. Vos tenés un útero chico, no tenés masa ocupante, y la paciente tiene todo el útero infiltrado por el carcinoma. Entonces, en ese caso, sí, la evolución no es buena. Pero son menos los casos de mala evolución. En general, podés tener una buena evolución, una respuesta al tratamiento, por supuesto, en pacientes que concurren asiduamente a la consulta ginecológica y su patología es detectada en un estadio precoz. Genial, muchas gracias, muy buena la El clase. ovario en ese sentido es más ladino, ¿viste? Porque el ovario es intraperitoneal, entonces lo tiene al peritoneo ahí, está ahí. Entonces ya, pero eso te lo va a contar la doctora Nocito, porque la doctora Nocito es experta en ese tema y yo no voy a abrir la bush. En ser ladina. No, la doctora Nocito es experta en ovario. Ella, en realidad, se encargó de mantener una tradición de la cátedra, porque la cátedra tiene tradiciones. Nuestro profesor, cuando nosotras éramos estudiantes, era el profesor Guillermo Rives. ¿Y qué hacía el profesor Guillermo Rives? Patología ginecológica y estudiaba los ovarios. Entonces creó en Rosario el primer grupo de estudio del ovario, GEO. Y él falleció, y entonces eso quedó como perdido en la nebulosa. La doctora Nocito se encargó durante todos estos años de preservar ese material y de acrecentarlo y de presentar trabajos con él y hacer estudios con él, y la verdad que ahora hay que sacarse el sombrero porque recuperó material, va incorporando material y bueno, ya la van a disfrutar en la próxima clase. Gracias. De nada. Bueno, son las 8, ¿listo? Esto no tiene que durar más de 1 hora, ya duró mucho. Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Cualquier cosa,
No sé si Muchas lo ponemos gracias. en la página, lo ponemos en la página de la cátedra para que lo tengan todo. ¿Cómo hacemos? Sí, cuando vos me lo pases. Bueno, te lo pasé. Tenés razón. Te lo pasé. Bueno, perfecto. Yo lo subo, ¿sí? Lo subo a la página. Bueno, que tengan buena tarde, buena Muchas tarde, gracias, noche. doctoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena la Chao. clase. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Me apuré lo más que pude. No, no hay problema. Bueno, Roxy. Ay, quería ir a 1000, ¿no? Sí, me olvidé de la mitad. No pasa nada. Ahora, escuchame una cosa, no puede ser. A ver, intentá compartir, haceme el favor. No puede ser.